Examen físico de abdomen. Para iniciar con la evaluación del examen físico debemos saber que el examen físico debe estar orientado sobre las técnicas semiológicas que ya conocemos, como la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. Sin embargo, en este apartado, en este examen físico, el orden es diferente. Se empieza con la inspección, se prosigue con la auscultación, luego con la percusión y por último es la palpación. Esto debido a que la palpación puede llegar a producir algún movimiento en los órganos y estos podrían cambiarse de posición o incluso producir sonidos que no necesariamente tengan que ver con alguna patología y podamos confundirlos. Para hacer una evaluación correcta, el abdomen se nos divide en 9 regiones o cuadrantes. Estos se dan por líneas imaginarias. Tenemos dos verticales que nacen de la línea medioclavicular hacia abajo. Tenemos dos horizontales. La primera es a nivel del arco costal de derecha a izquierda y la segunda es a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, de igual manera de derecha a izquierda, formando así el hipocondrio derecho e izquierdo y en medio el epigastrio, luego el flanco derecho e izquierdo y en medio el mesogastrio y por último la fosa ilíaca derecha e izquierda y la parte más inferior y media el hipogastrio. ¿Qué estructuras de cada cuadrante se encuentran en cada cuadrante? Bueno, en esta imagen podemos observar que el dibujo nos especifica más o menos qué órganos vamos a conocer. Como les dije, además de las líneas medioclaviculares, la primera línea horizontal nos forma el plano subcostal y la segunda el plano intertubercular. En el hipocondrio derecho podemos ver estructuras como el lóbulo hepático derecho, la vesícula y la vía biliar, el polo superior del riñón derecho, el ángulo hepático del colon y la glándula suprarrenal derecha. En el hipocondrio izquierdo, el techo gástrico, el vaso, el ángulo esplénico del colon, la cola del páncreas, el polo superior del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. A nivel del flanco derecho vamos a encontrar el colon ascendente, el polo inferior del riñón derecho y las asas del intestino delgado. En el flanco izquierdo el colon descendente y de igual manera polo inferior solo que el riñón izquierdo y las asas del intestino delgado. La fosa ilíaca derecha, tenemos el ciego, tenemos el apéndice, el hilio terminal, el uréter derecho, el ovario derecho, el cordón espermático derecho y la trompa uterina derecha. Obviamente esto dependiendo el sexo, ¿verdad? Si es femenino o masculino. En la fosa ilíaca izquierda encontramos el colon sigmoides, el uréter izquierdo, el cordón espermático izquierdo y la trompa uterina izquierda. A nivel del epigastrio, el estómago, el duodeno, en alguna de sus partes, generalmente en la primera porción, el lóbulo hepático izquierdo, la aorta, la cabeza del páncreas. En el mesogastrio encontramos el epiplón mayor, el mesenterio, el colon transverso, el intestino delgado y la aorta, el intestino delgado en sus demás porciones. Y en el hipogastrio encontramos el útero, la vejiga y en algunas literaturas se menciona que también retroperitoneal, pero a esta altura está la próstata en los hombres. En la inspección, que es el primer paso. ¿Qué debemos observar? La forma, la dimensión y las características del abdomen. Esto a nivel estático, o sea, sin movimiento, y también a nivel dinámico, cuando haya movimientos tales como la respiración. Por eso también se evalúa la relación del abdomen con la respiración y los esfuerzos que el paciente realice. En la forma podemos encontrar formas planas, como la de la primera imagen, o un abdomen globoso o excavado. Todo va a tener relación con algunas patologías. La distribución del vello en las mujeres es de forma triangular, pero con base superior, o sea, bajo el ombligo está la base y el triángulo es invertido, mientras que en el hombre la distribución del vello es a partir del ombligo hacia abajo en forma de rombo. También es importante observar el ombligo como tal. Generalmente las personas tenemos un ombligo invertido, pero en algunas la inversión puede ser exagerada o diferente y también en otras puede presentarse un ombligo evertido que puede relacionarse con algunas patologías.
Es importante también el reconocimiento de cicatrices. Esto porque nos pueden hacer referencia a procedimientos quirúrgicos ya realizados. Entonces tenemos que considerar si la cicatriz está horizontal o está vertical y en qué porción del abdomen está para poder relacionarlo con un posible problema activo al momento de la consulta o descartar su relación. Y también es importante que tomemos en cuenta los tumores abdominales, tanto como las hernias y los tumores intracavitarios. En el caso de las hernias, se van a evidenciar con el esfuerzo. Como se puede ver, el abdomen, digamos que está así plano o comentable, y al momento de hacer un esfuerzo, se hace visible la hernia. Mientras que en los tumores intracavitarios, em, la tumoración desaparece con el esfuerzo. A simple vista sí se observa, pero al hacer un esfuerzo, el abdomen se muestra plano. A nivel del epigastrio, igual durante la inspección podríamos evaluar el latido aórtico, que va a verse como un golpeteo rítmico en la piel, diferente al movimiento respiratorio que conocemos. Proseguimos ahora con la siguiente parte o técnica del examen físico que corresponde a la auscultación. En relación a la auscultación, debemos mencionar que es suficiente con auscultar uno o dos cuadrantes o regiones abdominales, es decir, podemos auscultar el flanco derecho izquierdo y el epigastrio o la fosa ilíaca derecha y el mesogastrio. No necesariamente tenemos que auscultar todos los cuadrantes del abdomen. Y generalmente como vamos a buscar sonidos, ¿verdad? Los que tenemos que buscar son los sonidos hidroaéreos. Generalmente son entre 5 a 30 sonidos hidroaéreos por minuto. Si hay una variación en esto, que generalmente puede ser mucho mayor esa cantidad de sonidos, ya es considerado un signo que puede ser valioso para alguna patología. Si nos ponemos a auscultar, tenemos que tener en cuenta la posición de nosotros como médicos es importante, porque no podemos estar en una posición que nos incomode y que incomode al paciente. Como podemos observar en la imagen, el médico o la médica está lateral al paciente, él está en decúbito supino y por lo tanto ella al estar a un lado no interfiere con el espacio, digamos, físico y personal de la persona, por lo que no lo hace sentirse como invadido, podríamos decir. ¿Cuándo hay ruidos aumentados? Bueno, también podemos encontrar ruidos aumentados al momento de que haya un incremento en la actividad intestinal, por ejemplo, cuando una persona acaba de comer o incluso en situaciones como cuando hay presencia de episodios de diarrea. Em, prosiguiendo con la presentación, ahora en la evaluación del abdomen, vamos a hablar sobre la percusión. Bueno, primero, para la percusión necesitamos de las manos en una posición correcta. Necesitamos un dedo fijo que va a ser un dedo de apoyo sobre el que se va a poner sobre el abdomen del paciente y un dedo que va a estar ocupando la función de percutor, o en algunos casos pueden ser dos dedos los que se utilicen para percutir, por ejemplo, hacer esto o hacer esto. En la imagen podemos observar, en la imagen de la esquina superior derecha, podemos observar que solo un dedo está siendo percutor. Para hacer la evaluación, la dirección de la percusión va a desencadenarse desde el apéndice xifoides del esternón, vertical hacia abajo, hasta el hipogastrio. Y a partir de hacer esta percusión ya podemos agarrar siempre iniciando el apéndice xifoides como en dirección radial
o radiada para hacer como rayos de sol, digamos, a los lados, varias líneas imaginarias por las que vamos a ir percutiendo. El ruido normal esperado en el abdomen es el timpánico. ¿Qué importancia podemos encontrar a nivel de la percusión? Bueno, en el espacio de Traube, el ruido normal timpánico se da de una forma larga y aguda, donde vamos a encontrar aire con líquido, mientras que el sonido mate va a ser en lugares sólidos o con líquido. El espacio de Traube, que es el que está marcado en la imagen que podemos observar de este lado, se da o se forma al hacer líneas imaginarias. La primera es la sucesión de la línea paraesternal izquierda, que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado. El límite superior es el quinto espacio intercostal hasta la línea axilar anterior, que sería de aquí para acá. Luego sería, esto está en relación con el vaso. Luego encontraríamos el límite inferior, que sería todo el reborde costal. Y es así como se va a formar el espacio de Traube. En este espacio vamos a localizar buena parte del estómago, por lo que el sonido esperado va a ser un sonido timpánico. ¿Por qué puede haber una diferencia en el sonido? Pues porque el estómago se encuentre lleno, vacío, o porque el estómago esté distendido en un tamaño aumentado, por ejemplo. Continuamos y ahora nos pasamos a la percusión siempre, pero una percusión en relación con el hígado. La referencia superior para ubicar el hígado es el ángulo de Lewis, que generalmente está dado al segundo espacio intercostal. Desde ahí nos vamos a ir y vamos a percutir hacia abajo, sobre la línea medioclavicular, de aquí más o menos para abajo. Y al encontrar un sonido sonoro, quiere decir que estamos en los pulmones. Si seguimos percutiendo y encontramos el sonido mate, ya estamos en el hígado. Entonces nuestra referencia es ángulo de Lewis, línea medioclavicular, y aquí donde encontremos el sonido mate, ahí estamos. La palpación generalmente va a ser desde el extremo inferior. Vamos a encontrarla entre 10 a 12 centímetros. Eso va a ser el nivel de la palpación. Cuando se observa que es la imagen que observamos de este lado. Cuando se observa un cambio en la posición del hígado, cuando hay presencia de algunas patologías como efisema, hígado en báscula, esto debido a que el ligamento falciforme queda como tendido y entonces el hígado cuelga. Bueno, luego en la percusión tenemos que nombrar la percusión del vaso. La posición es importante. En la percusión anterior o en el resto del examen físico de abdomen encontramos al paciente de cúbito supino. Para hacer la percusión del vaso necesitamos que el paciente se ponga de cúbito lateral derecho con las extremidades superior e inferior izquierdas hacia el lado contrario, como haciendo este movimiento. Y entonces queda como la imagen que observamos. Para ubicarse tenemos que ver la línea medio axilar y vamos a comenzar a escuchar la sonoridad del pulmón, que sería a nivel de aquí. Vamos a ir para abajo, para abajo, para abajo, y cuando se encuentra la matidez aproximadamente entre el espacio intercostal 9 al 11, ahí encontramos el vaso. Después de hacer esto, nos vamos a ubicar hacia la línea axilar anterior, que es donde tiene esta persona las manos, y es ahí donde vamos a calcular el ancho del vaso. Es importante mencionar que un aumento del vaso tiene relación con infecciones, con enfermedades hepáticas y con algunos tipos de cáncer. A este aumento del vaso se conoce como esplenomegalia. Generalmente, el vaso no depende de sus patologías, la mayoría de sus patologías va a depender de un factor externo, porque en la esplenomegalia también hablamos de un aumento de este. Bueno, ahora, en la palpación, pero a nivel
general, vamos a hablar que para una palpación general debemos que orientarla por el dolor. Es decir, al paciente primero le vamos a preguntar si en alguna parte del abdomen tiene un dolor. Si el paciente nos dice que sí, de inmediato tenemos que comenzar la palpación en el lugar contrario al que el paciente presenta dolor. En caso de que nos diga que hay ausencia de dolor a nivel abdominal, pues no importa, ¿verdad? Empezamos en el orden en que nosotros querramos. Para la palpación, aquí sí es necesario recorrer los 9 cuadrantes o las 9 regiones. Se deben utilizar las yemas de los dedos para palpar como si jaláramos algo, como haciendo este movimiento más o menos así. Jalando algo pero solo con la yema de los dedos. Y también, estas son las técnicas, ¿verdad? Y también vamos a utilizar una forma circular, que sería así. Entonces, al mismo tiempo podemos ir haciendo esto, jalando y rotando. ¿Qué técnicas vamos a usar? Bueno, hay técnicas de palpación monomanuales o bimanuales, como se aprecian, perdón, en la diapositiva. La bimanual va a ser con 2 manos y lo que permite es examinar en un plano más profundo el abdomen. Esta palpación va a buscar ¿qué patologías? Patologías que tengan relación con tumoraciones, principalmente porque es lo que podemos seguir, y además dolor. ¿Dónde va a haber dolor para que el paciente lo refiera? Y entonces hablemos ya de si en qué parte de las regiones se encuentra, si se irradia o no, y el tipo de dolor que es, en la escala de dolor cuánto le duele al paciente, y a seguirlo relacionando como un síntoma pues relevante para poder dar un diagnóstico. Para el hígado vamos a usar 3 técnicas. La técnica de la mano en cuchara, la técnica de las manos opuestas y la técnica de las manos yuxtapuestas. Bueno, el hígado se encuentra a nivel, tenemos que ubicarnos primero a nivel de la fosa ilíaca derecha e ir ascendiendo de manera vertical hacia la clavícula, digamos, sin llegar a esta, ¿verdad? Solo vamos a ir subiendo para poder encontrar durante la inspiración el hígado que desciende y durante la expiración va a ascender de su lugar. Con la técnica de la mano en cuchara vamos a permitirnos palpar con el borde cubital de las falanges, es decir, con esto, no con la mano, sino con las falanges, que serían esta parte, porque estas poseen más sensibilidad. Aproximadamente 2 centímetros debajo del reborde costal vamos a palpar el hígado, como se observa en esta primera imagen. Sin embargo, hay ocasiones en las que el hígado no es palpable y eso no representa un problema para la salud. La técnica de las manos opuestas, que es la técnica que vemos en la segunda imagen aquí inferior, esa es la mano izquierda debajo, se va a poner debajo de las costillas del paciente. Y es esta. La mano izquierda va debajo de las costillas del paciente y la mano derecha va a ir sobre el abdomen palpando. Va a palpar tanto en inspiración como en expiración con los movimientos ya antes mencionados. De esta manera. Y la última técnica, que es de las manos yuxtapuestas, que es la que observamos en esta fotografía, está una mano sobre otra, de esta manera, para ir ejerciendo más presión en la palpación del hígado. Continuamos con la palpación del vaso. Bueno, la maniobra, que se va a usar aquí es bimanual, es decir, con ambas manos. ¿De qué forma? Vamos a hacer una palpación suave y superficial que inicia en el flanco, en la fosa, ilíaca derecha y va hacia el hipocondrio derecho. Esto se realiza con la mano izquierda.
Entonces vamos a hacer que la mano vaya moviéndose desde la fosa ilíaca derecha hacia el hipocondrio derecho para poder palpar el vaso. Es importante saber que el vaso no se palpa. Patológicamente sí se palpa, y esto es cuando hay una esplenomegalia, un crecimiento del vaso, pero en condiciones normales, no hay palpación de vaso. Y para palpar el colon sigmoideo, que es el último, la técnica que vamos a usar son las manos yuxtapuestas, que es esta imagen de abajo que encontramos, que serían las manos así, puestas como una sobre la otra, y la palpación va a empezar desde el flanco de la fosa ilíaca izquierda, se va a palpar con los pulpejos de los dedos, que sería con esta parte de aquí, y hay que mover las manos de arriba hacia abajo, o sea, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Al palparse, lo que vamos a sentir como conos sigmoides sería como una tipo cuerda que va rodando sobre nuestros pulpejos o nuestra yema de los dedos. Cuando está llena de materia fecal es de fácil palpación, al estar vacía, pues a veces es difícil. También el latido aórtico se puede palpar a nivel del epigastro y un poco a la izquierda. Generalmente en personas delgadas se palpa con los dedos de la punta, pero en personas, digamos que con una condición más grande, pues se necesitan ya usar las dos manos. Aquí, los puntos dolorosos. Los puntos dolorosos, bueno, antes de iniciar con los puntos dolorosos, es importante recordar que van a haber dos movimientos que se produzcan en el cuerpo a nivel abdomen. El de defensa, que va a ser una contracción voluntaria, es decir, el paciente voluntariamente va a tener este movimiento como en respuesta a un estímulo que estemos realizando, y la contractura, que es involuntaria, es decir, el paciente no lo realiza conscientemente, y eso generalmente es una respuesta a una irritación peritoneal. Puede ser en una zona del abdomen o en todo el abdomen que se produzca. Los puntos dolorosos. Vamos a hablar del punto de McBurney, que es el que se refleja en esta primera imagen. En esta imagen podemos observar el punto de McBurney. Es una línea diagonal que va desde el ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, y el punto que se localiza como en el primer tercio es el punto de McBurney. Este se utiliza porque al palparlo, al encontrar un rebote, si el rebote es positivo, es un hallazgo positivo para considerar apendicitis en una persona. En el signo de Murphy o en el punto de Murphy, vamos a pedir al paciente que respire profundo. En el caso que sea que al poder palpar este punto de Murphy y él esté haciendo una respiración profunda, si le duele demasiado, ese es un punto positivo, un hallazgo positivo para el punto de McBurney, y nos tiene que hacer referencia a que hay algo extraño en el paciente. Y a nivel de los puntos dolorosos ureterales, encontramos que los puntos superiores, digamos, están a nivel del ombligo, a los lados, a nivel del ombligo, en el borde externo del músculo recto anterior. El punto medio ureteral está a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Y esos también nos hacen, pues, una referencia que hay algo. Generalmente cuando se hacen los puntos ureterales se usan cuando hay cálculos que pueden estar desde el riñón, digamos, que hayan descendido ya y que estén cerca de ingresar a la vejiga, o que estén en alguna parte del uréter, de los uréteres. Y puño percusión, esto habla de un golpe suave y seco con el puño cerrado, que se puede usar también una mano de apoyo. Si el paciente da un doble salto al momento de hacer el golpe, esta es una reacción positiva a la maniobra, que decir que sí hay un factor ahí que altera. Es decir, el puño se puede dar así, o puedo poner mi mano de apoyo y hacer el puño percusión. Bueno, ¿por qué regresar a esta imagen? Se regresa a esta imagen porque es importante reconocer que en el
Los tipos de dolor abdominales, dependiendo las regiones en que se divide el abdomen, tienen relación el dolor directamente con una patología. A nivel del hipocondrio derecho, podemos hablar de que hay aquí, que es donde estoy señalando, hipocondrio derecho. Podemos encontrar un dolor correspondiente a cálculos biliares, a úlceras estomacales o a pancreatitis. A nivel del epigastrio, podemos encontrar dolor por úlcera estomacal, ya sea también síntomas de acidez e indigestión, pancreatitis o una hernia epigástrica. A nivel del hipocondrio izquierdo, podemos encontrar dolores relacionados a las úlceras duodenales, a la úlcera estomacal, a un cólico biliar o a una pancreatitis. A nivel del flanco derecho, podemos hablar de cálculos renales, infección urinaria, estreñimiento o hernia lumbar. En el mesogastrio, el dolor va a estar asociado a pancreatitis, apendicitis temprana, úlcera estomacal, intestino delgado con alguna patología y puede ser que también una hernia umbilical. A nivel de aquí, que este siguiente flanco es el flanco izquierdo, podemos mencionar cálculos renales, enfermedad diverticular, estreñimiento o también que hayan intestinos inflamados. En la fosa ilíaca podemos mencionar dolores asociados a apendicitis, estreñimiento, dolor pélvico, dolor en la ingle. Esto puede ser por una hernia inguinal. Y en el hipogastrio encontramos dolor por infección urinaria, porque pues, por ahí encontramos a la vejiga, apendicitis, enfermedades diverticulares, un intestino inflamado y también hay dolor pélvico. Y en la fosa ilíaca izquierda, dolor en la ingle asociado a hernia inguinal o enfermedad diverticular y también encontramos dolor pélvico. También a nivel de la fosa ilíaca izquierda podemos encontrar, derecha o izquierda podemos encontrar que pueden haber ciertos dolores que se asocian a cuando hay problemas en los ovarios, que se hace que el ovario se inflama tanto que puede afectar a otros órganos. Muchas gracias.